Hola chicos, hoy vamos a trabajar, a repasar un poquito el tema de las energías que ya vimos el año pasado, pero para que no quede ahí en el olvido, ¿vale? Primero, ¿qué es el trabajo? Llamamos al trabajo a la fuerza efectiva, es decir, una fuerza que produce un desplazamiento. Fijaros que yo puedo realizar un esfuerzo empujando algo, pero si no se produce un desplazamiento, si no se mueve, entonces no estoy realizando trabajo. Aunque en el lenguaje común digamos que estamos realizando un trabajo, no es así. Estaríamos realizando un esfuerzo. Luego, trabajo lo definimos como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Fijaros que aquí aparecen las líneas de vectores, es decir, que es el producto escalar de dos vectores. Y por lo tanto esto se calcula haciendo f por s por el coseno del ángulo que forman f y s. Si la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, en el mismo sentido, el ángulo es cero, entonces el coseno de cero valdría 1 y nos quedaría fuerza por desplazamiento nada más. Pero si forman un ángulo diferente habría que considerar esta parte que es el coseno. ¿Vale? Una vez que tenemos el trabajo podemos calcular la potencia. Recordad que la potencia se mide en vatios, igual que el trabajo se mide en julios. Julio partido por segundo le llamamos vatio. La potencia es el trabajo realizado en un tiempo determinado. De poco nos sirve que una máquina sea capaz de hacer muchísimo trabajo si tarda 20.000 años en hacerlo. ¿Vale? Por eso aparece la potencia. Y el rendimiento de cualquier máquina, lo haríamos como el trabajo útil partido por el trabajo gastado. Fijaros que solo una parte del trabajo que nosotros utilizamos, solo una parte de ese trabajo quedaría utilizada. Nunca llegaríamos a utilizar el 100% de todo el trabajo que gastamos. Sería una máquina perfecta que no existe, ¿vale? Vale, algunas energías, para recordar algunas cositas que yo creo que todos sabéis. Energía cinética. La energía cinética es una energía que está relacionada con el movimiento, con la velocidad de un cuerpo. ¿Vale? Se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial está relacionada con la altura que tiene ese cuerpo y se calcula como masa por gravedad por altura. Y la suma de las dos sería la energía cinética. Tenemos otra energía potencial que podemos calcular cuando aparece un muelle. ¿Vale? Esa le llamamos energía potencial elástica y se calcula como un medio de K por X cuadrado, donde K es la constante elástica del muelle y X es lo que se ha estirado o se ha comprimido el muelle. ¿Cómo relacionamos trabajo y energía? Pues mirad, cuando nosotros queremos calcular el trabajo del peso, imaginaros que tenemos un cuerpo en una determinada altura y queremos saber cuál es el trabajo que está haciendo ese peso. Ese trabajo lo calculamos como menos la variación de la energía potencial. Recordad que este operador, el incremento, significa siempre potencial final menos inicial. Si queremos calcular el trabajo elástico, lo calcularíamos como menos la variación de la energía potencial elástica. Si queremos calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, se calcula como cualquier otro trabajo, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, pero como la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, el ángulo es 180, por lo tanto el coseno es menos 1. Siempre nos va a quedar menos la fuerza por el desplazamiento. Y el trabajo de una fuerza F, de una fuerza motora, pues ya hemos visto antes, F por S por el coseno del ángulo que forman estos. ¿Vale? ¿Cómo relacionamos todos estos trabajos? Pues a través de el teorema de las fuerzas vivas. Ese teorema nos dice que el trabajo de todas las fuerzas siempre es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué trabajos tendremos? Pues mirad, tenemos, en el peor de los casos, ¿vale? Cuando haya todas las fuerzas estén aplicadas en el mismo cuerpo, pues tendríamos
trabajo del peso, trabajo elástico si tenemos un muelle, trabajo de la fuerza de rozamiento si hay rozamiento, trabajo de una fuerza motora, trabajo de la fuerza F. Toda la suma de todas estas fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. ¿Por qué? Porque nos lo dice el teorema de las fuerzas vivas. Si relacionamos estos trabajos con su expresión para calcularlos, el trabajo del peso sería menos la variación de la energía potencial, el trabajo elástico menos la variación de la energía potencial elástica, el trabajo de la fuerza de rozamiento menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento y el trabajo de la fuerza F lo tenemos aquí. F por S por el coseno del ángulo. La suma de todos estos sería la variación de la energía cinética. ¿Cuándo tenemos o cuándo podemos aplicar el teorema de conservación de la energía? Pues para eso no puede haber fuerzas. No puede haber un muelle, no puede haber una fuerza elástica, no puede haber una fuerza de rozamiento, no puede haber una fuerza motora. No hay ninguna de estas fuerzas, solo la fuerza intrínseca del cuerpo, que sería el trabajo del peso. En ese caso nos queda que menos la variación de la energía potencial es igual a la variación de la energía cinética. Despejando de aquí, la suma de la energía cinética más la potencial es cero, es decir, que la variación de la energía mecánica vale cero. Que la variación de la energía mecánica sea cero significa, como la variación es final menos inicial, energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a cero, es decir, que la energía mecánica final es igual a la inicial. Por lo tanto, podemos decir que la energía se conserva, ¿vale? Siempre que no haya ninguna fuerza. Si no, no podemos aplicar esto. Vale, vamos a ver cómo aplicamos esto a un ejercicio, que siempre luego os es más sencillo. Dice que tenemos una fuerza constante de 15 newtons, luego tenemos una fuerza motora, un empuje, una fuerza de empuje de 15 newtons, que actúa durante 12 segundos sobre un cuerpo de 2,5 kilogramos de masa. Este tiene una velocidad inicial de 1,5 metros partido por segundo en la dirección y sentido de la fuerza. Calcula la energía cinética final y la potencia. La energía cinética final. Hemos dicho, trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. Aquí lo tenemos. Teorema de las fuerzas vivas. Ya lo tenemos aquí. Ahora, la variación de la energía cinética es final menos inicial. Y el trabajo, como aquí estamos diciendo que es un bloque que es empujado con una fuerza de 15 newtons en una superficie horizontal, no habrá trabajo del peso porque no hay variación de altura y por lo tanto no puede haber trabajo del peso. No hay fuerza de rozamiento, no nos dicen nada de la fuerza de rozamiento, no hay ningún muelle. Lo único que tenemos es el trabajo de la fuerza motora. El trabajo de esa fuerza motora será F por R, R, S, como queráis llamarlo, ¿vale? Por el coseno del ángulo que forman. En este caso el ángulo es 0 grados y R se refiere al desplazamiento, a lo que se ha movido. Para saber cuánto se ha movido, pues voy a aplicar dinámica y cinemática, que son cosas que ya hemos estudiado. Lo primero, aplico la dinámica. ¿Para qué? Para saber con qué aceleración se está moviendo ese cuerpo. Como sabemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración será fuerza partido por masa, es decir, que tenemos una aceleración de 6 metros partido por segundo al cuadrado. Además, aplico las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que hay aceleración, y nos quedará que el espacio recorrido, la posición, será igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sé que son 12 segundos porque me lo dice el enunciado. La velocidad inicial era de 1,5, la aceleración la acabo de calcular es 6, sustituyo y resulta que hemos recorrido 450 metros. Luego, el trabajo será la fuerza por el desplazamiento. Fuerza 15 newtons, desplazamiento 450 metros que acabo de calcular. Y por 1 porque el coseno de 0 vale 1. Luego el trabajo será
6.750 julios. Por otro lado, yo sé que el trabajo de todas las fuerzas, que en este caso solo es este, es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, que el trabajo es energía cinética final menos inicial, y despejando de ahí nos quedará que la energía cinética final vale trabajo más energía cinética inicial. ¿Cómo la calculo? Pues un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La tengo aquí. La energía cinética inicial vale 2,8125 julios. Luego la final será el trabajo, 6.750, más esta energía cinética, que es la energía cinética inicial. Total, 6.752,8125 julios. Por último, el apartado B, que nos dice que calculemos la potencia. Eso es muy sencillo, es siempre trabajo partido por tiempo. El trabajo lo he calculado antes, 6.750 julios en 12 segundos, luego la potencia será 562,5 vatios. ¿Vale? Esto es un ejemplo de aplicación. Que además de fuerza F hubiera fuerza de rozamiento, pues aquí en el trabajo total habría que poner la fuerza F y la fuerza de rozamiento. En esta ecuación que teníamos aquí arriba, lo que tengo que hacer es poner las partes que tengamos. En este caso esta no la hemos tenido, esta tampoco, solo hemos tenido esta última. Pero puede ser que haya un ejercicio en el que tengamos fuerza de rozamiento y habría que poner estas dos, o solo fuerza de rozamiento, o que haya trabajo del peso y fuerza de rozamiento. Elegimos de todas estas, que es, en el peor de los casos, pues elegimos la que sí que tengamos. Bueno, pues yo creo que con esto ya podéis ir intentando hacer los ejercicios que os mando. Me vais diciendo si os encontráis alguna dificultad y yo os lo voy explicando. Un saludo y manteneros sanos.